se agudizan, esta forma de entender erradamente la discapacidad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vamos a sacar el puntero. Algunos medios de comunicación, cuando se refieren a la discapacidad, dicen se sufre, ¿no? La discapacidad se sufre. Entonces, si una persona sufre, evidentemente nos puede generar pena, lástima, ¿no? Y a partir de ahí justamente empieza un concepto y una forma de entender la discapacidad de una manera equivocada, ¿no? O las personas con discapacidad padecen discapacidad. Nuevamente esa misma línea de conceptos, ¿no? La discapacidad se sufre, la discapacidad se padece. Y así como Alex bien comentaba el término mongolito, que regularmente es asociado para las personas con síndrome de Down o algunas personas con discapacidad intelectual, términos como estos, ¿no? Retrasado mental, también utilizado, como les decía, a veces para ofender a un amigo, o ya no a un tan amigo, ¿no? Pero a una persona, ¿no? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, para la redundancia, en el Congreso, uno de los congresos que hemos tenido recientemente, alguna congresista utilizó esta frase para ofender a otro congresista, ¿no? Utilizando este término. Pero también verán que en el actual contexto siempre surgen y son mucho más evidentes estos prejuicios y estereotipos. Y el reciente proceso electoral que hemos tenido es también un claro ejemplo de ello. Tienes mucha razón, Ale, sí, sí, y que felizmente ha sido reconocida por todo ese esfuerzo, ¿no? Esta deportista paralímpica en Taekwondo, que ganó una medalla de oro. Muy cierto lo que dices, Alex. Pero les decía que en este contexto reciente, el electoral, esta forma también de entender equivocadamente la discapacidad y entender equivocadamente el rol de una persona con discapacidad, nos permite evidenciar estos elementos, ¿no? Aquí en una mesa, se observó la mesa, ¿por qué? Solo porque habían ido personas con discapacidad a votar. Claro, el texto, además de ser errado en los términos, dice, en esta mesa están votando, perdón, varios discapacitados, ¿no? O sea, para los integrantes de esta mesa, o no sé si los personeros, pero finalmente para quienes participaron en ese momento de esta mesa, el solo hecho de que hayan personas con discapacidad sufragando, ya era un elemento para cuestionar, ¿no? Porque claro, desde esa lógica, las personas con discapacidad no son manejables, ¿no? Son manipulables. ¿O por qué tendrían que votar personas con tal o cual discapacidad, ¿no? Eh, entonces, evidenciando justamente cómo estos prejuicios y estereotipos a los cuales nos estamos refiriendo tienen una afectación y son visibles justamente en contextos relevantes, ¿no? Y los vamos a ver también en el derecho de acceso a la justicia, cómo estos prejuicios y estereotipos están presentes y no permiten que se garantice el derecho de acceso a la justicia. Entonces, justamente, aquí me gustaría poder escucharlos. Hemos hablado de algunos prejuicios, algunos más agudos que otros, y vamos a compartir justamente algunos mucho más específicos, ¿no? Básicamente vinculadas a las personas con discapacidad intelectual, con discapacidad psicosocial, que son las personas dentro del grupo de personas con discapacidad probablemente las que enfrentan mayores prejuicios y estereotipos, ¿no? Además de que dentro del grupo de población con discapacidad
son las personas que enfrentan también mayores limitaciones para ejercer sus diferentes derechos, ¿no? Justamente porque el génesis del problema desde esta postura arbitraria, como les decía mía, es que los estereotipos y los prejuicios son los que nos ganan muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cuál es el prejuicio respecto a las personas con discapacidad intelectual? Son problemáticas, son violentas. Entonces, si yo pienso que una persona con discapacidad es problemática y violenta, y yo soy un actor del sistema de protección, del sistema de justicia, ¿de qué forma se podría manifestar esta barrera para que la persona con esta discapacidad pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia? ¿Con qué elementos? Miren, yo, si tuviera este prejuicio, probablemente no le prestaría atención al testimonio de esta persona. ¿Por qué? Porque yo voy a estar más preocupado en sus reacciones, ¿no? Si es una persona violenta, voy a estar seguramente atento a que no me vaya a golpear, porque yo pienso que esta persona es violenta, ¿no? Ese es mi prejuicio, mi estereotipo, solamente porque es una persona con discapacidad intelectual, ¿no? Yo no conozco cómo va a reaccionar, entonces ese desconocimiento me permite el apoyo para quién, Mirna, apoyo de un psicólogo. En la atención, Mirna nos dice, apoyo de un psicólogo sería necesario. Tal vez si nos apoyas, Mirna, en precisar. Ah, en una audiencia. Sí, sí, claro, claro. Comparto contigo, evidentemente. Puede ser un profesional de la salud, podría ser también una persona de confianza. Eso lo vamos a ver un poco en los ajustes y adaptaciones en los procesos, específicamente judicial, o en otra audiencia muy, muy similar, ¿no? Pero yo me refería aquí específicamente con este ejemplo en el momento de recibir una denuncia. Yo soy una persona que atiende en el CEN o en la comisaría y llega esta persona con discapacidad intelectual y yo con este estereotipo que pienso, ¿no? Problemático, es violento, ¿no? Seguro el problema lo generó él, o como es violento, como les decía, yo más bien, en vez de estar atento a lo que me dice, a su testimonio, a la denuncia, voy a estar más atento a cuidarme, a que no me vaya a lanzar un golpe. Y si levanto la denuncia, digamos, al final, probablemente esta no tenga todos los elementos necesarios porque no he estado atento, ¿no? Como estaría tal vez mucho más diligente si esta preocupación no estuviera en mí. Es una preocupación válida, qué duda cabe, es una preocupación válida, pero no es una preocupación eh, legítima, ¿no? Porque es una preocupación que está sustentada en un prejuicio alimentado por estos conceptos equivocados de discapacidad que recibimos, como les decía hace un momento, de diferentes formas, en diferentes espacios, públicos, privados, familiares, privados. Exacto, Alex, muy bien. Sí, yo no conozco Iquitos, no conozco Yurimaguas. No sé si en Yurimaguas hay una tienda de Saga Falabella, por ejemplo, pero en Lima hay muchas. eh, y a raíz del comentario de Alex, hace algunos años, 2 o 3, yo he estado, bueno, siempre he estado vinculado a estos temas de discapacidad y en temas de empleo de personas con discapacidad. Ah, sí, ahí está Betty. Qué excelente. Eh, de la selva solo conozco San Martín, he ido muchas veces a San Martín, a Moyobamba, Tarapoto, de paseo y de trabajo, no he ido más allá. Entonces, hace un par de años, bueno, un poco más, 3, porque estamos hablando antes de la pandemia, SAG inicia un proceso de contratación de personas con discapacidad y apuesta por las personas con discapacidad psicosocial, muchas con un cuadro médico de esquizofrenia, ¿no? Y cuando converso con algunas personas en Lima,
justamente a raíz del comentario de Alex, le hago eso, le hago ese, comento ello porque es probable que tú hayas sido atendido por una persona con discapacidad psicosocial y tú no has tenido ninguna actitud, digamos, de rechazo que se sustenta en esta información errada que se recibe, eh, porque no has advertido que es una persona con discapacidad. Te ha tratado como cualquier otro cliente, tú lo has tratado como cualquier otro colaborador de la tienda, y todo ha fluido de manera regular, ¿no? Pero seguramente si tú hubieses sabido que es una persona con esquizofrenia, nuevamente, bueno, aquí vienen las películas de Alfred Hitchcock, ¿no? Muy presentes, y todos estos estereotipos tendrían y tienden a manifestarse, ¿no? Y como les decía, puede ser válido, pero no es legítimo una preocupación porque eh, todo lo que vemos, pues, no es cierto, ¿no? Las personas con discapacidad psicosocial eh, pueden estar al lado nuestros y nosotros no lo percibimos porque actúan con absoluta regularidad, como cualquier otro ciudadano o ciudadana, ¿no? Las personas con discapacidad psicosocial toman medicamentos, claro, no hay que exponerlos a situaciones tal vez de un estrés agudo, ¿no? Donde puedan complicarse justamente su situación, ¿no? Sí, exacto, Alex, exacto. En Cencosud, eh, en sus tiendas tiene muchas personas con discapacidad intelectual, personas con síndrome de Down, y ahora estamos justo acompañando un proceso, van a incorporar muchas personas con discapacidad auditiva. Están, bueno, reformulando muchas cosas, preparándose. Y es importante que a través de estos espacios, en este caso laboral, motivados seguramente por una norma, haya más posibilidades de que las personas con discapacidad se incorporen, ¿no? Bueno, no nos vamos a distraer mucho del tema, aunque el tema de la inclusión laboral a mí particularmente me, me agrada mucho, hemos sido partícipes de muchas acciones vinculadas a ese tema, pero volvamos a lo nuestro. Las personas con discapacidad psicosocial mienten, ¿no? Y se inventan las cosas. Ese es otro también prejuicio que tenemos sobre las personas con discapacidad psicosocial, ¿no? Entonces, si yo nuevamente soy un operador del servicio de protección de una entidad y pienso que las personas con discapacidad psicosocial mienten y se inventan las cosas, voy a tener algún tipo de manifestación que afecte el derecho de acceso a la justicia de esta persona. ¿Ustedes creen que sí? Yo nuevamente les diría, sí, claro que sí. Porque si yo pienso que esa persona miente, y aquí podríamos trasladarlo a ejemplos mucho más del día a día, ¿no? Cuando pensamos que una persona es mentirosa, bueno, así nos diga pues que se ganó la lotería y se la ganó, no le vamos a creer, ¿no? Pero aquí si pensamos que una persona con discapacidad social, sobre la base de este prejuicio, miente o se inventa las cosas, pues producto, entre comillas, de esa fantasía en la que vive, eh, nuevamente, yo no tomaré la denuncia, ¿no? ¿Y qué puedo generar ahí? Bueno, no solamente la no recepción de la misma, que ya es una situación eh, que va en contra de las normas y los procedimientos, sino que también que probablemente hay una impunidad porque no se van a investigar los hechos y más aún si esta persona es la víctima, ¿no? Si viene una mujer con discapacidad psicosocial y nos indica que el vecino tal la ha tocado indebidamente o la ha agredido sexualmente, probablemente pues si yo pienso esto, tengo este prejuicio, no, esta mujer se inventa las cosas, nuevamente viene con lo mismo, voy a generar actos impunes, ¿no? Claro, qué duda cabe, Mirna, estamos hablando de un acto de discriminación, ¿no? Sí, también, Alex, claro, vamos a exponer a esta persona a una situación donde recurrentemente tenga que narrar estos hechos, ¿no? Porque si en un momento no me reciben y yo soy eh, consciente de que tengo que denunciar, voy a volver a ir, voy a volver a narrar y no voy a recibir una respuesta adecuada, ¿no?
una atención adecuada. Y miren, la discapacidad física. Eh, Esto tal vez no sea muy recurrente, pero tiene que ver también mucho con estas prácticas y estas mejoras en la ciudad, donde solamente se piensa en las rampas y no en otros elementos, ¿no? En la accesibilidad, en la información, en la comunicación, como les decía. Pero muchas veces pensamos que la discapacidad es solamente física, ¿no? Y si no vemos, si no la vemos, no es una persona con discapacidad, no, tú eres sano, pues no tienes nada. Sano entre comillas, claro, ¿no? En la lógica que estamos conversando. Sí, exacto, sí, de acuerdo, sí, es lo que estábamos un poco desmenuzando, ¿no? Sí. Eh, yo recuerdo mucho el último censo que tuvimos en el país, en 2017. eh, Recuerdo mucho que se hizo alguna incidencia para que se incorporen las preguntas vinculadas a la discapacidad. Entiendo también que no sé si el término correcto sea los encuestadores, se les capacitó también para eso. eh, pero, digamos, uno que conocía un poco de este tema, llegan las personas que iban a censarnos, me hacen las preguntas y terminan. Y yo le digo, ¿y no me haces ninguna pregunta sobre discapacidad? ¿Nada? No, me dice la encuestadora. No le hago ninguna pregunta porque usted se nota que no tiene discapacidad. A eso me refiero cuando digo que la discapacidad es física, como una barrera, una forma de entender la discapacidad. Porque claro, si yo no veo la discapacidad, entre comillas, y como hemos podido advertir y seguramente ya lo han visto en el curso anterior, la discapacidad no siempre es visible, ¿no? No, yo para que vea que una persona es sorda, tendría que ver que se esté comunicando, ¿no? Porque el movimiento de sus manos, cuando hace la lengua de señas, eh, o una mirada muy fija para la lectura labial, ¿no? Que pueda conocer, ahí podría identificarlo, ¿no? Pero si no veo eso, yo diría, bajo esta lógica, es una persona que no tiene discapacidad, ¿no? O con los ejemplos anteriores, una persona con discapacidad psicosocial, que no tiene ninguna característica física en la cual se pueda asociar a su discapacidad, ¿no? Como sí a una persona con síndrome de Down, para hacerlo esto mucho más claro, ¿no? Entonces, si yo tengo esta forma equivocada de entender la discapacidad, de que esta es solo física, y estoy atendiendo de repente a una persona con discapacidad psicosocial o una persona con discapacidad intelectual leve o moderada, y esta persona no, y esta persona, disculpen que algo pasó con mi mouse, y esta persona no me comprende, ¿no? Lo que yo estoy diciendo, tratando de atenderlo, y no me entiende, pero yo no veo pues que tiene discapacidad, ¿no? Porque pienso que la discapacidad es física, yo voy a pensar que esa incomprensión es adrede, es intencional, se quiere burlar de mí, se quiere mofar de mí, ¿no? O si sus manifestaciones, su reacción, eh, nacen no de la incomprensión, sino nacen de la burla, ¿no? Que yo creo que está realizando, ¿no? Cuando me pregunta reiteradas veces, de repente, ¿puede repetir? No comprendo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿No? O sea, yo entiendo eso, si es que pienso de esta forma que la discapacidad es solo física, que es una mofa, es intencional, ¿no? Me hace perder tiempo. No, que es producto de esta incomprensión y por ende esas manifestaciones, ¿no? Entonces, esta es otra forma de cómo estas barreras y prejuicios que están presentes pueden tener un efecto específico en nosotros, en nosotras, si servimos en una institución que forme parte del aparato, del sistema de protección, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos adicionales bajo esta misma lógica.
las personas con discapacidad intelectual no pueden decidir por ellas, ¿eh? Ellas solas no pueden decidir, ¿no? Claro, pues si yo pienso así, por eso es que genero leyes que les prohíbo casarse, les prohíbo contratar. Hay un comentario de Leandro. Sí, sí, Leandro, tienes mucha razón. Sí, pues entre comillas, como bien señalas, es más fácil evaluar, ¿no? Sí, por eso es que incluso los censos de discapacidad nacionales, a nivel regional y a nivel local, no siempre pues, son exactos, no siempre tienen información fidedigna y nuevamente el contexto evidencia esto, ¿no? Para que el Estado brinde el apoyo y la ayuda social necesaria a las personas con discapacidad, le preguntaban al gobierno local, ¿tal lista? Y esa lista se había hecho pues el 2010, el 2015, ¿no? No estaba actualizada, gente que ya ni siquiera vivía en ese distrito, ¿no? O el Registro Nacional de Personas con Discapacidad que administra CONADIS, son más de 3 millones de personas con discapacidad, personas más, personas menos del 10% está registrado en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, ¿no? Entonces, mm, no siempre la información, los registros, tienen la información completa, absoluta, actualizada, ¿no? Sí, tienes razón, Alex, exactamente. Eh, ahora es que aún, aún teniendo un grado de dificultad mayor para poder entender algunas cosas, justamente aquí surge esta figura de los apoyos. El apoyo lo que tiene que hacer, y lo vamos a ver con más detalle la próxima sesión, el apoyo lo que tiene que hacer es brindarte todas aquellas herramientas para que tú puedas tomar una decisión y que nadie tome una decisión por ti. Porque si no estamos hablando de los interdictos, una persona intelectual donde se nombra a otra para que finalmente tome decisiones por ella, ¿no? Entonces, aún con las discapacidades más severas, aún cuando haya dificultades para comunicar, el apoyo lo que tiene que hacer es justamente brindar todos los elementos para la toma de decisión, e incluso, eso lo vamos a ver en la sesión próxima, incluso cuando sea difícil analizar o recoger la voluntad de la persona, hay que tener elementos como antecedentes, gustos, preferencias, para que la decisión que se pueda tomar esté sobre la base de esos elementos, ¿no? Que antes la persona con discapacidad manifestó. Pero eso lo vamos a ver con detalle la próxima sesión. Claro, sí, sí. Iría en esos casos, ¿no? Pero por eso decía que aún en esos casos más complejos, el apoyo toma una decisión no sobre lo que él estime pertinente, sino sobre los antecedentes, gustos, preferencias que pudo tener, que tiene esta persona con discapacidad, que no puede manifestar directamente su voluntad por el tipo y grado de discapacidad. Pero lo vamos a ver a más detalle en la próxima sesión. Pero finalmente, si yo tengo esta barrera, el efecto eh, ahora, como les decía, hay un cambio ya normativo y estamos en ese tránsito de garantizar esto, pero bueno, voy a privar a una persona con discapacidad de que tome decisiones, ¿no? O que no participe justamente en esos espacios donde haya que tomar una decisión sobre, eh, no solamente ya sobre sus bienes, ¿no? Sino en general, sobre aspectos de su vida, de su proyecto de vida. Las mujeres con discapacidad no pueden criar a sus hijos, claro, porque como tiene discapacidad, ¿cómo los va a cuidar? ¿Cómo los va a mantener?
de qué va a trabajar, pobrecitos sus hijos, ¿no? Son los prejuicios que se tienen. ¿Y eso qué origina? Eso origina pues que no tengan la tenencia o incluso la patria potestad, ¿no? Que muchas veces los padres realicen estos procesos y donde la mujer con discapacidad, que es madre, bajo esta presencia de prejuicios y estereotipos, finalmente pierde todos estos derechos sobre sus hijos, ¿no? Las personas con discapacidad psicosocial desvarían. Bueno, si esta persona desvaría, yo seguramente, bueno, no le voy a tomar la declaración, ¿no? Voy a perder tiempo, voy a invertir tiempo, ¿no? No voy a iniciar ningún proceso, no voy a iniciar ninguna carpeta de investigación, porque esta persona con discapacidad desvaría, lo que señala es producto nuevamente pues de este prejuicio que tenemos, su imaginación, ¿no? Entonces, estos son los efectos más, no diría yo recurrentes, porque son básicamente ejemplos, pero que se manifiestan, ¿no? Se manifiestan, y seguramente si los trasladamos en el quehacer diario, vamos a encontrar nuestros propios ejemplos y nuestras propias situaciones que nos permitan advertir justamente cómo estas barreras están presentes muchas veces en las cosas que hacemos, ¿no? Y las barreras físicas, ¿no? Yo les decía que, y justo a raíz de un comentario en el grupo, eh, mm, no hay más detalle aquí que señalar porque es muy claro que esto está ligado a que en los lugares donde se administra justicia, los espacios físicos no son siempre accesibles, ¿no? Eh, este ejemplo que vemos en la gráfica ha pasado más de una vez, eh, pero aquí me parecía importante justamente compartir una experiencia de una abogada sudafricana, Esther Müller, porque ella era litigante y justamente ella denunció al Departamento de Justicia y Obras Públicas de Sudáfrica porque no podía ejercer su profesión, no podía ejercer como abogada porque el edificio no era, no era accesible, ¿no? Hay una pregunta de Alex. Eh, una persona con discapacidad mental, eh, ¿te refieres a discapacidad psicosocial, ¿no? O discapacidad intelectual? ¿Podría solicitar tenencia? Moderada, ¿podría solicitar tenencia? Sí, intelectual. Ok. En principio sí, claro, podría solicitarla, ¿no? Eh, pero como comentaban en un ejemplo anterior, esta de, bueno, varios elementos, ¿no? Eh, los informes psicológicos, los informes sociales, pero digamos, digámoslo así, por el solo de ser, recortar la posibilidad de solicitar tenencia, ¿no? El juez tendría que admitir esta solicitud y en la evaluación del caso específico, porque aquí estamos hablando de situaciones en las cuales siempre vamos a encontrar matices, habría que tener esos elementos para poder, para que un juez pueda decidir mejor, ¿no? Eh, los informes psicológicos, los informes sociales, ¿no? Yo creo que serían elementos, ¿no? Importantes, ¿no? Los testimonios, bueno, la vida familiar finalmente de esta persona y la rigurosidad de la evaluación debería ser la misma que para una persona sin discapacidad, ¿no? Tal vez la particularidad aquí va por el apoyo de estos informes psicológicos, ¿no?
que no van a evaluar la discapacidad, porque la discapacidad ya está manifiesta, ¿no? Sino van a evaluar aquellos otros elementos que resultarían tal vez importantes para un juez, evaluar si es que habría algún tipo de afectación para poder desarrollar estas labores como padre, como madre, ¿no? Va a depender más de eso, creo yo. O sea, no descartaría que una persona la pueda presentar. La tendencia se tendría que dar sí o no en función de otros elementos, ¿no? Que se tendrían que ver en un proceso como tal. Pueden haber tendencias compartidas, bueno, de repente la próxima sesión justamente, cuando hablemos de la capacidad jurídica, porque aquí tiene que ver este tema de la capacidad jurídica, eh, podemos desarrollar un poco más esto, con algunos ejemplos justamente que hemos preparado. Pero bueno, aquí lo que les comentaba, el caso de esta abogada, eh, claro, es distinto, como les decía, pero tiene que ver con la accesibilidad, por eso me parecía muy rico compartirlo, ¿no? Que ha sido una abogada con discapacidad física, usuaria de silla de ruedas, la que inició esta demanda porque la infraestructura en Sudáfrica era inaccesible para que ella pueda ejercer su labor como abogada. Bueno, y al final tuvo resultados favorables para ella, ¿no? Pero claro, la accesibilidad, y los otros elementos también vinculados a la accesibilidad física, porque recuerdan, les decía que muchas veces se entiende accesibilidad con una rampa, y en nuestro país hay rampas y rampas, ¿no? Muchas no cumplen con los criterios técnicos de la norma 120, ¿no? Y por ejemplo, las puertas. Las puertas también tienen que tener una dimensión particular, específica. Las puertas deben permitir que una silla de ruedas, como en el caso de la imagen, no solo ingrese, sino que permitan el giro, el movimiento independiente, autónomo de una persona usuaria de silla de ruedas. Y bueno, si ustedes hacen un análisis rápido con la memoria, seguramente advertirán que esto no siempre está presente y no solo en las instituciones que administran justicia, ¿no? Esto es un tema general, ¿no? General. Los servicios higiénicos también no son accesibles, sobre todo cuando son infraestructuras eh, antiguas, que no se permite la remodelación por temas culturales. Pero, bueno, los baños tendrían que tener estos acompañamientos, estos accesorios, que son medidas no solo de sino para la usuaria de estos servicios, ¿no? La señalética también muchas veces pasa desapercibida, ¿no? Yo recuerdo una visita a Santiago el 2017, para ser exacto, y cuando, bueno, he tenido la oportunidad de viajar, siempre me gusta ir bueno, a los estadios y a los museos. En esta ocasión fui a un museo en Santiago, en el centro de Santiago, algo así como la iglesia de San Francisco de Lima, no sé si han tenido oportunidad de visitarla. Muy similar, es más, se llama también iglesia de San Francisco en Santiago. Y lo que me sorprendió, bueno, no solamente el contenido histórico y cultural, sino es que era un museo absolutamente accesible para las personas con discapacidad. Cada sala a la cual uno podía ingresar tenía una presentación en braille de la sala y lo que podía encontrar al interior de esta. Cada sala tenía una rampa para que personas usuarias de silla de ruedas puedan eh, con videos, con intérpretes de lengua de señas chilena que le decían, en este caso a una persona sorda, qué es lo que encontraría en la sala.
un corte todos- por todos estos elementos. ¿Ahora se me escucha, Betty? Betty, ¿me confirma si se escucha? Ah, entrecortado, Catherine. Sí, creo que es la señal. Ok, Betty, gracias. Sí, es la señal. Bueno, les decía que este museo era, bueno, absolutamente accesible, ¿no? Por todos estos elementos que tenía. Y es que para hacer de un ambiente, un espacio accesible, la señalética tiene que tener justamente estos elementos, ¿no? Eh, no solamente lo que ya hemos señalado, la lectura que permite leer esto en braille, sino aquí sería importante incorporar un dibujo, una gráfica, porque esto ayuda también, no solamente, por ejemplo, a una persona sorda, para que pueda identificar, las personas sordas son muy visuales, ¿no? Identifican el ambiente por el espacio, sino también porque hay personas sordas que no saben leer, ¿no? Probablemente no puedan identificar que aquí dice biblioteca, ¿no? Entonces, mientras más accesibles sean, mientras más elementos de información haya, es mucho mejor para poder informar a más personas con discapacidad. Y les decía lo del dibujo porque, claro, para una persona con discapacidad intelectual, eh, el apoyo con el uso de imágenes para comunicar, para enviar mensajes, siempre va a ser importante, ¿no? Entonces, una señalética realmente accesible tendría todos estos elementos, ¿no? Además, en muchos casos también para personas con baja visión, los contrastes de los colores son importantes tenerlos en cuenta, ¿no? El tipo y tamaño de letra también. Eh, la señalética también podría tener mensajes como estos. Está el nombre de la oficina, el área, pero también están las señas. Esto es de INSOR, es un instituto para personas sordas en Colombia, un instituto público, que trabaja exclusivamente por el nombre en español, pero también el nombre en señas, en este caso en señas colombianas, ¿no? Entonces, en su conjunto, una forma de eliminar estas barreras físicas no solamente es hablar con más detalle, porque como les decía, desmenuzando algunos casos, sí, el mío también está mal el internet. Hoy nos está jugando una mala señal. Pero el tema de capacidad jurídica, porque también forma parte de una de las barreras importantes para acceder al derecho de acceso a la justicia, lo vamos a desarrollar con plenitud en la próxima sesión, el día lunes, para complementarlo justamente con los sistemas de apoyo y las salvaguardas, ¿no? Pero aquí yo quería trasladar, para ir introduciéndonos también, ligado nuevamente, como les decía, a las barreras, a los prejuicios presentes,
Es como un caso, para que ojalá que me puedan acompañar con la lectura. Yo lo voy a hacer también en voz alta para poder un poco compartir algunas preguntas sobre esto, ¿no? Jorge me es acusado del robo de un teléfono celular en el centro de Lima. Se realiza un dictamen psiquiátrico en el que se determinó que Jorge tiene una esquizofrenia paranoide. Y como una medida cautelar, se le dictó una medida de seguridad de internamiento. Y ha pasado 5 meses en el centro de rehabilitación psicosocial, ¿no? Perdón, Jorge, se le acusa a Jorge de robar un teléfono, se hace un dictamen psiquiátrico, una evaluación y se determina que tiene esquizofrenia. Como una medida de prevención, se dicta una medida de seguridad y está ya internado 5 meses en un centro de rehabilitación psicosocial. Ese es el caso. Entonces, sobre esto, algunas preguntas. ¿Qué hubiera pasado si Jorge no tuviera una discapacidad? Evidentemente, ese cuadro clínico tiene que ver con la discapacidad psicosocial, ¿verdad? Como hemos estado viendo en los estereotipos y prejuicios. Entonces, si Jorge no tuviera una discapacidad, ¿se hubiese dictado una medida cautelar? Si Jorge, teniendo la discapacidad, se hubiese dictado una medida de este tipo sin algún tipo de consentimiento, en principio yo diría que no, que si Jorge no tuviera una discapacidad, seguramente se hubiese sido puesto en libertad en 24 horas o menos, ¿no? Como sucede muchas veces en situaciones tan similares, ¿no? Y aquí lo más probable es que Jorge haya sido tratado de esa forma por su condición, ¿no? Ahora, si Jorge está en una situación de igualdad al procedimiento judicial, ¿ustedes creen? ¿O su discapacidad influye en la resolución que se ha dictado? Sí, el caso lo dice casi literalmente, ¿no? La lectura nos permitiría determinar que sí. O sea, si Jorge no tuviera la discapacidad, no se hubiese dictado una medida de internamiento, ¿no? Y como les decía, esta situación es recurrente con otras personas que cometen el mismo delito pero que no tienen discapacidad. No, claro que no, no es recurrente, ¿no? En menos tiempo se encuentran en una situación de libertad, ¿no? Pero acá también cabe otra pregunta, ¿no? Si es que la medida que se dictó se justifica para el caso de Jorge por ser una persona con discapacidad psicosocial o no está justificada. Yo acá también diría que no, no tiene ningún tipo de justificación, porque la medida está sustentada solo en la discapacidad de Jorge. Ah, claro que sí, de acuerdo contigo, Betty, ¿no? Evidentemente. Aquí habría que taparnos y no ver la discapacidad y evaluar como investigadores, como juzgadores, los hechos concretos, ¿no? Y no solo la discapacidad. Y como bien dice Betty, si se arriba a la conclusión de que cometió robo, que es duda prisión, o por último, ser investigado y estar en un proceso diferenciado, justificado, solo
por esta forma equivocada de entender la discapacidad, ¿no? Y nos puedan acompañar en las reflexiones, ¿no? Que es lo que nos interesa conocer de ustedes. Pedro. Pedro vive con Pedro y con sus hijas, María y Teresa. Bueno, como cualquier hermana, Jimena quiere mucho a sus hermanos, pero tiene un mayor cariño con Pedro. Estar evaluada bajo el principio de personalidad, ¿no? Y en el ejemplo anterior, evidentemente, hay una desproporción, porque el caso, claro, nos dice que es un acusado, no hay unos elementos firmes, no hay ningún elemento de convicción que él es el autor del material del delito, y una medida, digamos, dura, ¿no? Sustentada solo en la discapacidad. Entonces, claro, en la investigación, en el momento de evaluar esto, el juzgador tendría que tener justamente lo que bien dice Raquel, este principio de proporcionalidad, ¿no? Cualquier medida tendría que darse bajo esa lógica. Entonces, en el caso de Jimena, ella, su otro hermano Juan la visita no recurrentemente, cada 2 o 3 semanas, y en un almuerzo, Pedro le dice que sería conveniente que haga su testamento, ¿no? Que Jimena haga su testamento, que deje todas sus cosas en orden siempre, ¿no? Un praxis no muy común en nosotros, ¿no? Pero bueno, para el ejemplo es válido. Y a Pedro siempre le gusta darle tareas a Jimena para que esté siempre ocupada, entretenida, ¿no? Y Jimena un día averigua sobre el tema, cómo hacer el testamento, dónde, con quién, y le pregunta Jimena a Pedro, ¿no? ¿Quiénes deberían ser sus hijos? En broma, Pedro le dice que deberían ser María y Teresa, o sea, las hijas de Pedro. Jimena así lo hace. Tiene una entrevista con una notaria, que además es amiga de la familia. Se ofrece ella, la notaria, a hacerle el testamento absolutamente gratis. Jimena lo firma, y bueno, todo el procedimiento regular, se lee la escritura pública, se formaliza el testamento, ¿no? Muchos años después, Jimena de una enfermedad terminal, un cáncer, y en ese momento Juan se entera que existe un testamento. Y el testamento empieza con esta oración. Hago este testamento, aquí está la clave del caso tal vez, hago este testamento por recomendación de mi hermano Pedro. Inmediatamente el otro hermano, Juan, cree que ha sido influenciada Jimena y de forma indebida y que el testamento debe ser anulado. Al escuchar esta oración con el testamento, Juan cree que ha habido una mala influencia del hermano y que debe ser anulado el testamento. Aquí vienen dos preguntas, ¿no? Si Jimena no tuviera la condición de persona, ¿ya? Juan desconfiaría de Pedro, y ustedes consideran que ha habido una influencia indebida, que Juan tiene certeza aquí al señalar que Pedro... ¿Qué opinan? En principio,
aquí tendríamos que determinar tal vez un par de elementos, ¿no? El primero, si es que Jimena es influenciable, que si la sola discapacidad le resta algún tipo de autonomía para tomar una decisión. Yo diría que no. Jimena ha tomado una decisión en absoluta libertad. Es más, la notaria, digamos, siguiendo los procesos rigurosos que suelen haber para este tipo de actos, ha tenido que verificar y realizar un conjunto de acciones para advertir que sin ningún tipo de presión. Además es amiga de la familia, que duda que ante cualquier situación oscura lo advertiría, ¿no? Compartiría seguramente con los hermanos, ¿no? Pero aquí la notaria, quien va sola, se va de manera independiente, sin ningún tipo de presión, ni nadie que pueda hacer injerencia sobre ella, en la diligencia propiamente de la elaboración del testamento, ¿no? Entonces no ha habido ningún tipo de influencia indebida, ¿no? Solo que, y aquí justamente una respuesta a la primera pregunta, lo más probable es que que Juan, considerando la condición de Jimena, estime que ha sido influenciada solo por el hecho de que Pedro fue quien le recomendó que haga su testamento, ¿no? Es más, en el caso específico, ya para ser muy pegados al caso, el testamento no dice que se haya otorgado los bienes a las hijas de Pedro, ¿no? Pero bien, aquí nuevamente, ¿no? Cómo la presencia de estos prejuicios, ¿no? La persona con discapacidad no pueden tomar decisiones por sí solas, menos de este tipo, menos sobre la disposición de sus bienes o recursos, ¿no? Está presente. Está presente. Esto, como les decía, para ir acercarnos a lo que vamos a ver en la próxima sesión. Raquel nos tiene un comentario. Qué pena, Betty, que haya mala conexión. Eh, a ver, Raquel nos dice... Ah, claro, ya Betty aquí nos hace una descripción ya con un conocimiento mayor de un proceso de sucesión, ¿no? Y que igual, bajo esa misma lógica, Jimena también ha podido actuar de manera independiente, sin ningún tipo de injerencia, y ha podido ser muy buena la reflexión también, Raquel. Un interesante punto de vista que no lo había advertido, me concentré más en el tema de la condición de Jimena y la reacción de Juan. Pero sí, muy cierto. Está justamente una mirada de esas también nos permite justamente evidenciar y acompañar este caso particular, donde tendría también la potestad, legalmente hablando, de tomar una decisión como esta, donde pueda favorecer también a su hermano Pedro, ¿no? Adriana nos dice que, bueno, las notarías evalúan la capacidad mental de las personas que van a celebrar un acto jurídico
para descartar la existencia de vicios ocultos. Y claro, si no hubiese habido esto, podría haber algún tipo de influencia errada de la notaria. Lo que las notarías piden es un certificado de capacidades, ¿no? Y regularmente lo piden muchas veces cuando son personas mayores de 70 años. No hay una obligación para pedir eso, ¿no? No hay una obligación, incluso para esta cuando son mayores. Pero es un elemento de cuidado, de protección, como bien decías, para poder advertir que no haya ningún tipo de influencia, ¿no? Influencia indebida en este caso, claro. Sí, muy cierto, ¿no? Muy cierto lo que señalan. Y sobre las barreras comunicacionales, que es otro elemento también que dificulta, que entorpece el ejercicio de este derecho, lo hemos estado comentando, no solamente tiene que ver con los medios de comunicación, sino también con los contenidos, ¿no? Y aquí hay un desafío siempre, siempre muy, todavía, un desafío muy grande. No siempre son simples, no siempre son comprensibles, ¿no? No responden a las necesidades, dadas las particularidades que pueda tener una persona con discapacidad, según el tipo y grado de discapacidad, ¿no? Por ejemplo, en las resoluciones judiciales hay un desafío siempre de términos sencillos, ¿no? Que no obstante puedan tener cierto rigor técnico con discapacidad, ¿no? Ahora, eh, como les decía, esto no es todavía muy frecuente, en realidad no lo hemos visto, eh, pero digamos que no hay ningún impedimento para poder realizar notificaciones como estas, ¿no? En formatos de lectura sencilla, de lectura fácil, ¿no? Para una persona con discapacidad intelectual, un texto como estos que notifique, con dos textos nada más, dos párrafos puntuales, sería fácilmente comprensible, ¿no? De cómo, en este caso, de cómo comunicar una... Pero no solamente en notificaciones, eh, poder ser más sencillas, sino también en algunas sentencias, ¿no? Algunas sentencias, en este caso, como ejemplo, de un amparo que estuvo en revisión. Y la sentencia se redacta de esta forma, ¿no? En este caso, Tomás, la sentencia dice esto, ¿no? Le pidió al juez que te quitara el estado de interdicción. La interdicción te prohíbe decidir por ti mismo, ¿no? Tú le dijiste a la juez que la interdicción estuvo mal, que nadie te explicó, no te dejaron opinar. Pues son elementos que describen la afectación del derecho, ¿no? Como ese es un caso que se eleva, finalmente, nos pediste a los jueces de la Corte Suprema que y nosotros te damos porque a ti nadie te explicó qué era el juicio de interdicción y no te dejaron opinar. Decir que de una forma menos tradicional se pueden comunicar incluso sentencias complejas o, digamos, con términos complejos, pueden cambiarse a formas más coloquiales.
En el ejemplo, Raquel, es una sentencia, una sentencia. Pero esta es una sentencia, aquí hemos puesto, digamos, la estructura de cómo debería ser una sentencia así, ¿no? Incluso para mayor información, la consulta en la página del Poder Judicial. Pero no es una sentencia que se haya elaborado en algún juzgado, ¿no? Es básicamente un ejemplo para la sesión de hoy, ¿no? No es que la vayamos a encontrar en algún lado. Nos decías, Betty. Ah, claro que sí. Sí. No, en, en este momento yo diría que hay un bloque significativo de normas que están destinadas a garantizar el acceso a la justicia. Y la herramienta del protocolo es justamente uno de esos instrumentos que buscan que todas estas barreras que estamos hoy conversando y desmenuzando eh, puedan superarse, ¿no? Pero en cualquier proceso de cambio, esto es progresivo, ¿no? Lo relevante es poder evidenciar dónde está el hueso duro, tal vez, ¿no? Sí, sí, Adriana, creo que sí. En México y en Colombia también. En Colombia hay sentencias de ese tipo. Sí, señalaba, como bien lo dices, eh, es cuestión de, de espacios y tiempos también, ¿no? Nosotros estamos entrando a un proceso de cambio, no que justamente aún después de superar van a predominar algunos de estos elementos mayor participación de. Parece que el sistema lo ha votado a Oscar. Esperemos un momentito. Está así, el internet fastidiando todo el día, ¿no? Osquita, estás con el audio apagado, ¿ah? Sí, algo nuevamente, ya estoy aquí. Sí, estaba justo comentando la apreciación de Raquel y coincidíamos con ella, ¿no? Yo decía básicamente que esto forma parte de un cambio progresivo, ¿no? Seguramente, como siempre, en este tipo de cambios, eh, van a ser las nuevas jornadas de justicia los que generan estos cambios sustantivos, ¿no? Pero por lo pronto hay que seguir evidenciando esta necesidad y compartiendo diferentes espacios donde y tengamos también sentencias que cambien
esta forma tradicional de comunicar, ¿no? Yo no estoy ahorita seguro, me comprometo a buscarlo, pero el juez Edwin Béjar, que es un juez con discapacidad visual, que ha sido uno de los primeros justamente en rechazar interdictos en función a lo que señalaba la Convención de Naciones Unidas, antes incluso que nuestra legislación cambie, tiene algunas sentencias. Ay, la verdad que está la señal pésima, pésima. Un poquito de paciencia, ya vamos a tener que terminar. Sí, sí, la señal está mal acá, está mal en Iquitos, y acá en Lima también está pésima. Esperemos unos minutitos a ver si se conecta otra vez Oscar. Voy a decirle que avance un poquito más rápido, quizás, Osquita, estás ahí, porque la señal de verdad nos está botando a todos el sistema. Bien, entonces decíamos que finalmente este es también un cambio progresivo que debería también incorporarse en los contenidos, en la forma de redactar, ¿no? Que tengamos también resoluciones como estas en parte de nuestra jurisprudencia, ¿no? Pero también cuando eh, las personas que participen de un proceso sean personas sordas, la necesidad de un intérprete de lengua de señas, en este caso nuestro peruanas, eh, es fundamental para poder garantizar una participación idónea de una de las partes en el proceso, en este caso la persona sorda, ¿no? Y la ubicación también es pertinente, tiene que garantizar que la persona sorda pueda recibir la información que brinda el juez a través del intérprete, ¿no? Entonces, por eso la ubicación idónea es que siempre esté al lado del juez. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver algunos mensajes del presidente de Brasil. Él está parado en su estrado y al costado siempre tiene un intérprete. Bueno, no siempre, para ser justos, ¿no? Pero tiene un intérprete de lengua de señas brasileñas a su costado. Eh, digamos, aquí lo que me sorprendió es que yo he visto alguna, digamos, renuencia, dificultad de algunos jueces nacionales, ¿no? De tener a alguien ajeno en un proceso ahí, ¿no? Pero lo entienden como una necesidad, ¿no? Pero no deja de ser sorpresa, ¿no? Y así el símil con el presidente, en este caso de la República de Brasil, el funcionario más alto, ¿no? Como en nuestro país, ¿no? Pero que se mantenía, pues, sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Con el intérprete al lado, ¿no? Que a veces es mucho mejor tener un intérprete para ese tipo de espacios eh, que tenerlo en el recuadro, que muchas veces en la televisión es muy pequeño, ¿no? No garantiza realmente la accesibilidad. Las personas sordas tienen que acercarse a la pantalla para poder entender qué se está diciendo, ¿no? Pero bien, entonces en una diligencia donde uno de los actores sea una persona sorda, bueno, no solamente la necesidad del intérprete para facilitar la comunicación y que ésta pueda desarrollarse sin ningún tipo de inconvenientes y la participación de la persona sorda no tenga ningún tipo de inconveniente, tiene que haber un intérprete, que ya es complejo. En nuestro país
Hay pocos intérpretes de lengua de señas, todavía esto no es una carrera como es en Colombia, en Uruguay, en Argentina, y otros países de la región, ¿no? Aquí todavía todos los intérpretes siguen siendo empíricos y un intérprete que participe en un proceso judicial incluso tiene que tener pues una alta especialización o por lo menos un conocimiento básico de lo que son los procesos, ¿no? Y bueno, no siempre el tipo de problema al momento de interpretar, ¿no? Si no entiendo algo, ¿yo cómo lo comunico? Eso es lógico, ¿no? Eh, pero bueno, hay una necesidad también de ir especializando a los intérpretes de lengua de señas. Pero digamos, la necesidad es que tiene que haber un intérprete y la ubicación de este también debe garantizar que la persona sorda pueda comunicarse sin ningún tipo de dificultad y entender también lo que le comunica el juez a través del intérprete, ¿no? Y justamente, un poco vinculado a estos temas, eh, los ajustes razonables y los ajustes al procedimiento buscan que garantizar que las personas con discapacidad puedan participar con regularidad en estos espacios también donde se administra justicia, ¿no? Para justamente superar esas barreras. Pero algunas veces suele haber algún tipo de confusión entre ajustes razonables y ajustes de procedimiento, ¿no? Porque pueden sonar parecidos. Los ajustes razonables y los ajustes de procedimiento, en principio, tienen un fundamento normativo diferente, ¿no? Que está en la convención. Los ajustes razonables en el artículo 2 y los ajustes de procedimiento en el artículo 13. Los ajustes razonables los utilizamos en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Si yo quiero acceder a una mejor educación, para que esto suceda, yo como persona con discapacidad, tiene que realizarse algún tipo de ajuste para que mi participación no se vea de alguna forma menoscabada, ¿no? Entonces, si yo soy un alumno de una institución educativa y tengo discapacidad auditiva, en el colegio tiene que haber un intérprete, ¿no? Bueno, y en el colegio, en el país son pocos los colegios que tienen intérprete de lengua de señas. Si soy una persona con discapacidad visual que participo en un proceso de selección y el examen siempre escrito, yo como ajuste puedo pedir que el examen me lo hagan a través de audio, ¿no? Para que las preguntas yo las pueda escuchar incluso con los tiempos que necesito, ¿no? Y darme incluso un tiempo adicional al, al que están acostumbrados cuando uno hace un examen escrito, ¿no? Y así pueden haber este tipo de ajustes para diferentes aspectos de la vida, ¿no? En el ámbito laboral, en el ámbito educativo. Pero cuando hablamos del el ámbito donde se administra justicia, solamente nos referimos a los ajustes de procedimiento. Y ahí ya no nos podemos referir a ajustes razonables, ¿no? Sino los ajustes de procedimiento. Porque ese es el término específico que se utiliza para garantizar derechos razonables. Tienen una característica que excepcionalmente, si son una carga para quien tiene que brindar los ajustes, no están obligados a brindarlos, ¿no? Y permítanme un ejemplo muy sencillo para esto, ¿no? Si yo soy una persona con discapacidad física, incluso silla de ruedas, y tengo que trabajar en la empresa A y la empresa A, el puesto de trabajo está en el segundo piso y no hay ascensor, yo no le puedo pedir a la empresa como un ajuste razonable, no, me tienes que construir un ascensor, ¿no? Porque esto es desproporcionado, ¿no?
Además, los ajustes por sí solos no son necesariamente caros, ¿no? Es un poco más de creatividad, empatía y sí algún conocimiento técnico, ¿no? Pero en un caso como estos, un ajuste sería eh, ubicar en un puesto diferente el espacio de trabajo que tenía el señor en el segundo piso a un primer piso, ¿no? Pero ese es un ajuste, ¿no? Y eso ya es un ajuste, ¿no? Pero en cambio, en los ajustes de procedimiento no tienen ninguna excepción. En todo procedimiento judicial se tiene que garantizar este ajuste del procedimiento para garantizar justamente el derecho de acceso a la justicia. Y no hay ningún tipo de restricción. En los ajustes razonables, que también es otra diferencia sustantiva, yo no estoy obligado a previamente determinar qué ajuste voy a realizar, sino se hace en función de la necesidad que pueda tener una persona, ¿no? Porque aquí también hay otra diferencia. Los ajustes son personales, responden a la necesidad de un individuo con discapacidad para poder regularizar su participación en estos ámbitos que hemos compartido, ¿no? Educación, trabajo, otros. La accesibilidad sí es más general, ¿no? Yo desarrollo una medida de accesibilidad para todos, ¿no? Como, por ejemplo, una rampa. Una rampa es una medida de accesibilidad. La usan personas que son usuarias de silla de ruedas, como la puede usar un adulto mayor, como la puede usar una mujer embarazada, o alguien que lleva en el coche a un niño o una niña, ¿no? Esa es una medida de accesibilidad, es para todos, ¿no? El ajuste, el ajuste razonable es una medida individual para cada persona, pero no estoy obligado a hacerla, sino hasta que se genere esa necesidad, ¿no? En el caso de los ajustes del procedimiento, también hay que evaluar caso por caso, ¿no? Todo lo demás son medidas de accesibilidad, ¿no? Y así como vimos el caso de las barreras, antes de que se nos vaya el tiempo, me gustaría también compartir situaciones en las cuales tengamos nosotros que hacer el ajuste al procedimiento. Entonces, si estamos en una situación donde Jorge es una persona con discapacidad psicosocial y está acusado de robo, ¿cuál es la condición de Jorge en situaciones como estas, ¿no? Bueno, Jorge no puede concentrarse por periodos largos de tiempo. Esa es su condición al ser una persona con discapacidad psicosocial. No puede concentrarse por periodos largos de tiempo. ¿Qué es lo que suele pasar en un proceso y sería justamente la barrera? Las audiencias se pueden prolongar por horas, ¿no? Sin mayores pausas. Yo como juzgador, en este caso, porque estamos hablando de una diligencia y esos temas tienen que verse específicamente por el despacho, ¿no? ¿Qué ajuste al procedimiento podría realizar? Si yo voy a realizar algún tipo de ajuste, en este caso, los recesos. La audiencia muy larga en estos recesos, y claro, como suele suceder, se puede retomar también la audiencia, pero aquí la particularidad es que los recesos no se toman pues después de una jornada larga de 2 o 3, 4, 5 horas, ¿no? Ya nos vamos a un receso, como suele pasar muchas veces en las diligencias, ¿no? Sino aquí no. Aquí lo que hay que evaluar es el estado psicoemocional de, en este caso, Jorge, ¿no? Si advertimos que ya está muy cansado, que está desganado, bueno, es, digamos, el momento indicado para realizar un receso, ¿no? Pero en función de buscar una participación idónea en la audiencia de esta persona. Y también las preguntas, ¿no? Formular algún tipo de interrogante evidenciando ya que esa persona tal vez no nos entienda, no es lo adecuado, ¿no? Preguntas como, ¿entendiste? No serían las más pertinentes, ¿no? Estas se pueden reformular, ¿no?
si tiene alguna duda, si le quedó claro, alguna información adicional que necesita. Ahí es cambiar un poco la forma de preguntar para no, digamos, con esta pregunta poder determinar que esa persona no nos entiende, ¿no? Bajo la perspectiva que pueda tener justamente también esta persona, ¿no? Otra situación donde tendremos que hacer algún tipo de ajuste también. Carla es una persona con autismo y es la víctima en un proceso penal. ¿Cuál es la condición de Carla? Bueno, Carla, como muchas personas, tal vez aquí el grado sea un poco mayor, pero ante una situación nueva se pone nerviosa, ¿no? Y también ella tiene una dificultad para comprender el lenguaje jurídico, ¿no? Y tiene una dificultad para comunicarse también. ¿Cuál es la barrera aquí? Bueno, el ambiente es muy rígido y formal, como suelen ser los ambientes en un proceso, ¿no? Y tampoco hay ningún mecanismo alternativo de comunicación. ¿Qué podríamos incorporar como ajuste al procedimiento? Bueno, si Carla se pone nerviosa, los espacios, se podría promover que ella se familiarice con el juzgado, ¿no? Que conozca, que vea a las personas que participan de esto, ¿no? Que van a estar incluso en la diligencia, ¿no? Esto le va a generar, qué duda cabe, una mayor confianza. Dependiendo del tipo de diligencia en la cual estemos desarrollando el proceso, lo pertinente sería que ella no vea al acusado, ¿no? Que tenga algún tipo de acompañamiento, y aquí el acompañamiento puede ser, como en algún momento lo han convertido ustedes, con algún profesional de la salud, algún psicólogo, o también un acompañamiento que le genere ella confianza, ¿no? Y aquí puede ser un familiar, o algún amigo, amiga, en este caso de Carla, ¿no? Y también sería pertinente explicar el tipo de dificultad que ella tiene para que haya un ambiente con mayor conocimiento al momento de desarrollar la diligencia, ¿no? Aquí, nuevamente, Miguel tiene una discapacidad intelectual y es acusado de robo. Él necesita apoyo para comprender todos estos conceptos abstractos, fechas, ubicación, distancias. La relación alternativa. Porque yo, ¿cuál es el ajuste? Bueno, hay que explicar también, nuevamente, el desconocimiento de la discapacidad puede originarnos prejuicios, estereotipos. Por eso que explicar esto es una medida que garantizaría que si lo toman todos los que participan en la diligencia, van a comprender mejor la actitud y la conducta y las preguntas y en general la participación de una persona con esta discapacidad. Y nuevamente la forma de comunicar debe ser utilizando términos sencillos, frases cortas, nada que signifique un grado de dificultad allá las barreras que tiene Miguel para entender algunos textos vinculados con fechas, ubicaciones y distancias, ¿no? Sí, sí, así es, Raquel, tienes mucha razón. Todo esto está vinculado con el derecho al debido proceso, ¿no? Sí. Y también desde una lógica de nuestra norma interna, ¿no? Estas normas y estas adaptaciones que se implementarían justamente son para garantizar un debido proceso, ¿no? Sí, muy de acuerdo también, Raquel. Me interesa mucho
estos Dario, porque recuerdan el trabajo de las reglas de Brasilia. Había que comparar las reglas de Brasilia con nuestro protocolo, ¿no? Pero también es muy relevante cómo podemos encontrar aquí cómo todas estas exigencias y cómo todos esos, en este caso, estos ajustes al procedimiento están vinculados también a las normas específicas de un proceso. Me parece eso muy relevante, ese ejercicio que van realizando ustedes. Y en el otro caso, si Luis tiene una discapacidad psicosocial y está acusado de la sustracción de un menor, en este caso su hijo, ¿cuál es la condición de Luis? Bueno, una persona regularmente alterada, está muy nerviosa, cree que en ese proceso todas las personas están confabuladas en su contra, ¿no? El prejuicio recurrente con una persona con discapacidad psicosocial, ¿cuál es? Lo hemos visto, que puede ser peligroso, ¿no? Ahora bien, si pensamos que esta persona es peligrosa, lo que comúnmente haríamos así es, exacto. Así es, sí, Raquel, exacto. Que bueno, ya se materializaron también en nuestro marco normativo, ¿no? Pero lo que haríamos en una situación como esta, ¿qué es? Si yo pienso que es peligroso, pues seguramente, pues, si yo tengo un vigilante, dos vigilantes particulares y regularmente un policía, de repente, pues, por tratarse de este caso, entre comillas, tan peligroso, yo redoblo las medidas de seguridad. No, y aquí por el contrario, ¿no? Lo que habría que hacer es, si me permiten el término, relajar los protocolos de seguridad, ¿no? O sea, no hay que exacerbar justamente la percepción que tiene Luis del espacio, del momento y de las personas que participan, ¿no? Entonces, sin dejar de tomar las medidas de seguridad, pero si yo siempre tengo dos, no tengo por qué tener cuatro, ¿no? No hay que llegar a esos extremos en este caso, ¿no? Y también, nuevamente, suelen ser elementos poco comunes en diligencias como esta, pero acción para Luis ayudaría a que se pueda calmar mientras se va desarrollando el proceso, ¿no? Bueno, gotas de lavanda u otra sustancia que permita relajar a, a la persona en este caso, ¿no? Gotas de lavanda usaba mucho mi abuelita. Y nuevamente vamos a hacer el papel del juez. Si José es una persona con discapacidad social, está acusado de robo, ha participado ya en 5 diligencias durante toda esta investigación, y en la quinta no soportó más y empezó a llorar, porque estaba desesperado y quería terminar de una vez con este proceso, ¿no? Imagínense ustedes en ese momento, son juezas, son jueces, y la persona empieza a llorar. ¿Cuál sería la respuesta que brindaríamos como juez, como juezas? En este caso particular, ¿no? Porque seguramente han experimentado situaciones como estas, pero en este caso estamos hablando de una persona con discapacidad psicosocial. El apoyo emocional, como ya hemos podido advertir, es importante, ¿no? Y si es un profesional de la salud, va a ayudar mucho en la diligencia judicial. Hacer cortas las audiencias también permitirían que esta persona no esté expuesta por momentos largos a un proceso que suele ser normalmente engorroso, ¿no? Complejo para una persona que no está habituada a participar de estos, ¿no? Si bien es cierto, también los procesos tienen su protocolo, son rigurosos, en situaciones como estas, tomar un grado de flexibilidad no va a perjudicar en nada el desarrollo de una diligencia, ¿no? Eh, Dependiendo también el momento,
Sí, Betty, tienes mucha razón. Claro, para evitar mayores dilaciones, dar una atención preferente al proceso, seguramente va a cortar la, la duración de esto, ¿eh? De una mirada total, ¿no? Sí, sería una medida también muy pertinente, ¿no? Les decía que la virtualidad nos ha dado también algunas soluciones para situaciones como esta. Algunas diligencias podrían desarrollarse a través de conferencias y evitar estas visitas reiteradas, ¿no? Y la persona de confianza, ¿no? Podría ser algún tipo de perito, una parte regular en un proceso, ¿no? Una parte que participa, perdón, una parte, alguien que participa regularmente en un proceso, ¿no? Y una persona de confianza es incluso más extraño aún para un proceso de parte, justamente, ¿no? Pero eso tiene que ver también con un ajuste al procedimiento, porque la persona de confianza va a generar justamente que la persona con discapacidad esté en un clima de tranquilidad durante el desarrollo de diligencia. Va a tener justamente esa confianza para poder desenvolverse sin ningún tipo de dificultad e inconveniente, ¿no? Aquí la apertura es justamente para eso, para que alguien que es ajeno al proceso, en este caso la persona de confianza, familiar, una amistad, alguna institución en la cual él pueda confiar, eh, pueda participar para viabilizar y hacer mucho más dinámica su participación, más efectiva. Y justamente con esto ya terminamos, estamos también cerca a la hora, si es que ya no nos hemos pasado, estamos muy cerca. Yo quería volver a lo que señalábamos en el momento inicial. Si entendemos la discapacidad como un elemento, como una condición que no es ajena a nosotros, probablemente ganemos un poco más en la empatía, ¿no? Porque la discapacidad en algún momento nos puede llegar también, ¿no? El solo hecho que los años pasen hacen que nuestras capacidades vayan también disminuyendo, ¿no? Y probablemente adquiramos algún tipo o grado de discapacidad. Entonces no deberíamos verla como algo ajeno. Entonces esta empatía yo creo que es relevante cuando es desde el conocimiento, ¿no? No una empatía que te entiendo desde la mirada caritativa y la pena, no, no. No, así no quieren tampoco las personas con discapacidad que los vean, ¿no? Pero una mirada empática desde la comprensión de las barreras que enfrentan, creo yo sí que sería mucho más beneficiosa para todos y todas, ¿no? Realmente estaríamos hablando de construir una comunidad, una sociedad mucho más inclusiva, ¿no? Donde todas y todas, no solamente en la teoría tengamos los mismos derechos, sino que podamos ejercerlos de manera cabal, ¿no? Sí, Betty, tienes mucha razón, no es necesario en todas las audiencias, ¿no? Eh, por eso que aquí hablábamos va a depender del el momento del proceso y de la evaluación que haga el despacho, cuándo sí o cuándo no, y poder utilizar las otras herramientas también para garantizar una mejor participación, ¿no? Si veo que el ambiente es muy hostil desde la perspectiva de la parte, pues, optaré por alguna diligencia, con él, ¿no? De convicción que me lleve. Pero bueno, y bueno, agradecerles también por su tiempo. Esa es la seña de gracias en lengua de señas. Algunos ya me han estado escribiendo al correo, pero les dejo el correo ahí, no solamente para revisar los trabajos, sino para poder compartir alguna otra información o cualquier consulta a la cual podamos también colaborar, ¿no? Una vez más, gracias por la atención y nos estamos viendo el lunes. Que tengan una buena noche y un excelente fin de semana. Estamos en contacto.
Gracias, Osquita. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a todos también. Sé que hoy día se cruzó un poco con un curso también de la corte allá en Yurimaguas, Iquitos. Un favor inmenso. Me faltan Iracema, por favor, si puede escribirme en el chat del WhatsApp su apellido y nombre completo porque no la tienen registrada. También, por favor, la persona que está conectada con el celular. Hay una persona con un iPhone, un Huawei, no sé, que está con el nombre, esta Galaxy A32. Tampoco la tenemos registrada en la asistencia, por favor. En el chat ya del WhatsApp, porque este ya se está cerrando, por favor. ¿Ya? Muchas gracias a todos, Osquitar. Hasta el día lunes. Bonito fin de semana para todos y todas.